Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre, Señor. Te agradecemos, Señor, por darnos la oportunidad de estar aquí, Señor, sirviéndote a ti entre amigos y familias, Señor. Te pedimos que de manera especial tú puedas bendecir este nuevo club, Señor, y a estos jóvenes y a los padres que se entregan también, Señor. Queremos que todos los jóvenes, Señor, sean de servicio para ti. En el nombre de tu amado Jesús, amén. Les pido que se sienten. Como ven, tenemos un sábado muy especial. Tenemos finalmente nuestra inducción del Club de Orión. ¿Cuántos aquí sabían que nos llamábamos Orión? ¿Verdad? Entonces, este club, tenemos también el Club de Conquistadores y el Club de Aventureros, y ahora hacemos la inducción de los Conquistadores. Entonces, les doy una bienvenida a todos, y también les vamos a dar una bienvenida especial a nuestros guías mayores que nos visitan de otras iglesias de Alberta. Entonces, we would like to welcome everyone that's here. We're very thankful for the Master Guides that have joined us. We have Sophie Sibanda. Can you please stand up? Démosle una bienvenida. Okay. Tenemos a un guía mayor, Jeremy Statnick. Can you please stand up? Welcome. Y tenemos a nuestra Sherry Wilson, que está aquí a la par, que viene de parte de la conferencia. Welcome. Entonces, vamos a comenzar nuestra ceremonia con un poquito de nervios. Entonces, vamos a ver. Yo declaro la ceremonia de iniciación del Club de Conquistadores de Orión abierto. Entonces, para eso, prenderé la candela. Oh, te pido, André, que la prendas, por favor. Can you learn it? It's the way. Entonces, prenderemos la vela. Esta vela representa el espíritu del conquistador, que es el espíritu de aventura, compañerismo, cuidado, pero más que todo, un servicio de reverencia y servicio a Dios y la humanidad. Esta luz no es completa por sí misma. Como ven, tenemos otras 6 candelas de color allí. Estas candelas son candelas complementarias. Entonces le voy a pedir al director asociado, André, que por favor pueda prender cada vela mientras yo diga qué significa. Estas velas representan una clase. Tenemos 6 clases de conquistadores. Entonces comenzaremos con la clase de amigo. La clase de amigo, representado por el color azul, es el curso donde comienza uno a tener un conocimiento sólido para ser un buen amigo de nuestro prójimo y sobre todo un amigo de Dios por la eternidad. La clase de compañero, representado por el color rojo, es el curso donde uno continúa aprendiendo la importante que es ser compañero de Jesús en cada hora y en cada día. La clase de explorador, representada por el color verde, es el curso donde se aprenderán nuevas aventuras al explorar la palabra de Dios y su creación. La clase de orientador, representado por el color blanco, es el curso que abre nuevas áreas de descubrimiento espirituales para asegurar una felicidad verdadera y genuina. La clase de viajero, representada por el color marrón, es el curso que abre nuestra mente para desarrollar un concepto de adoración a Dios propio y nos prepara para un viaje con Jesús. La última clase que hacemos como conquistadores es de guía. La clase de guía, representado por el color amarillo, es el curso que enfatiza un crecimiento personal donde se desarrollan nuevas habilidades en el liderazgo de la iglesia. Nosotros como club tenemos 3 clases solamente. Tenemos la clase de amigo, la clase de explorador y la clase de orientador, creo, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Entonces tenemos 3 clases, necesitamos más niños para llenar las otras clases. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es que voy a llamar a los conquistadores que van a hacer el voto. So, I'm going to call the Pathfinders who are going to do the pledge. Can you please come to the front and line up from 1 to 7? Do they have a microphone? They have a microphone?
Los conquistadores se han comprometido a seguir y a obedecer las leyes y los votos que tenemos de parte del club. Entonces, cada uno escogió una parte que va a decir y que va a explicar qué significa en inglés. Behalf of I pledge by the grace of God, which means that only as we rely on God to help us can we do His will. On behalf of the candidates, I pledge, I will be pure, which means that I will rise above the wicked world in which we live, and will keep my life clean and pure with words and actions that will make others happy. On behalf of the candidates, I pledge I will be kind, which means that I will be considerate and kind, not only to all the people around me, but also to all of God's creation, the animals and the environment in which I live. On behalf of the candidates, I pledge I will be true, which means that I will be honest and upright in study, work, or play, and will always be counted to do my very best. On behalf of the candidates, I pledge I will keep the Pathfinder law, which means that I will diligently seek to understand the meaning of the Pathfinder law, and will strive to live up to its precepts and its spirit, realizing that obedience to law is essential in every organization. On behalf of the candidates, I pledge I will be a servant of God, which means I will pledge myself to serve God first, last, and best in everything that I may be called upon to be or to do. On behalf of the candidates, I pledge I will be a friend to men, which means that I will live to be a blessing to others, and I will always strive to treat others in the very same way that I would want to be treated myself. En el nombre del Club de Conquistadores Mundial, acepto el voto del candidato para observar el voto del conquistador. Ahora procederemos con la ley del conquistador. Entonces le pido a los conquistadores que van a participar de la ley que por favor pasen adelante. On behalf of the candidates, I pledge to keep the morning watch, which means I will have a personal Bible study every day. On behalf of the candidates, I pledge to do my honest part, which means by the power of and the grace of God, I will do my share of work at hand, and will always be there when other may need my help. On behalf of the candidates, I pledge to care for my body, which means that I will be temperate in all things. I will never put anything harmful into my body, and I will always strive to stay physically fit.
On behalf of the candidates, I pledge to keep a level eye, which means that I will not lie, cheat, or deceive, will always avoid dirty talk or evil thinking, and will be mindful to expose my mind and senses only to do that which is true, noble, just, pure, lovely, and of good report. On behalf of the candidates, I pledge to be courteous and obedient, which means that I will always be kind and thoughtful towards other people, reflecting the love of Jesus in all my dealings and association with others. On behalf of the candidates, I pledge to walk softly in the sanctuary, which means that I will always be quiet and reverent in church and during any and all devotional exercises or worship services. On behalf of the candidates, I pledge to keep a song in my heart, which means that I will always be cheerful and happy, so that the influence of my life will always be like rays of sunshine to others. On behalf of the candidates, I pledge to go on God's errands, which means that I will always be ready to tell other people about Jesus and always will seek to go about doing good to others just as Jesus did. En el nombre del Club de Conquistadores Mundial, acepto el voto del candidato para observar la ley del conquistador. Entonces, de parte de la Conferencia de Alberta, tenemos con nosotros a Sherry Wilson, que es guía mayor coordinadora regional de Alberta, que concluirá esta ceremonia de inducción y aceptará las promesas de nuestro Club de Conquistadores de Orión. También tenemos con nosotros a guía mayor Jeremy Statnick y Sophie Sibanda, que nos van a ayudar también con esto. So, we now have Cherie. We're going to conclude. She's going to accept us into Pathfindership. So I'm going to leave her the microphone and I can translate. If, yeah, whatever. Bring this down there. Yeah. This is so exciting to have another club in Calgary and for the Spanish churches to combine to have a club for us. Dice que es muy divertido que nos hemos juntado como club y que estamos abriendo un nuevo club con las dos iglesias. I'll call on the other master guides to come up and help put on the scarves. Llamaremos a los otros guías mayores para que nos ayuden a poner los pañuelos. And Nellie will call the Pathfinders. Y yo los voy a llamar por nombre a los conquistadores. I'm gonna start with friends. Do you want- Voy a comenzar con la clase de amigos. Vamos a llamar a Juan de Dios Alcudia. Llamaremos a Jordan Bergeron. Do you wanna go to the front? Llamaremos a Jacqueline Villahermosa. Llamaremos a Osvaldo Mejía.
Jordan, can you go line up? Oh, yeah. Can you go hand them a candle? Ahora continuaremos con nuestra clase de explorador. Voy a llamar a Adasa de Beauville. Y voy a llamar a Yajaira Villahermosa. Jordan. Voy a llamar a Valerie Niño. Y llamaré a Ricardo, el último conquistador. ¿No? Ahora voy a llamar a los consejeros e instructores. Vamos a comenzar con los instructores de amigo, Steven y Jessica. Mientras le ponen los pañuelos, ven que algunos tienen una candela. Esa candela que van a prender representa que están de acuerdo a las leyes del Club de Conquistadores y que están dispuestos a seguirlas y a compartirlas con los demás. Entonces, cada instructor, consejero, conquistador va a recibir una candela de compromiso. Vamos a llamar a los consejeros, instructores de explorador. Está Leslie y Cassandra. Ahora llamaremos a los consejeros instructores de la clase de orientador. A la hermana Angélica y al hermano Richard. Comenzamos con un club muy pequeño y vemos que se va agrandando. Ahora tengo el placer de decirles que hay 2 nuevos miembros que se quieren unir a nuestro club y estamos extremadamente agradecidos porque sabemos que necesitamos la ayuda y queremos que todos crezcamos en el Espíritu de Dios, ¿verdad? So we have 2 new members that would like to join. So they will be members, so we would like them to be inducted too. I'm going to call Montserrat and Luna to the front, please. Can we give them a candle? Entonces le vamos a dar también la candela del compromiso. Y como somos un nuevo club, la directora y el director asociado también se tienen que inducir y tienen que recibir su pañuelo también. So I just said because we are a new club that the directors and subdirector have to get inducted too.
you'll notice that each one of you is holding a candle. Se van a dar cuenta que cada uno de nosotros tenemos una candela. And we have the candles up front representing pathfinders. Y tenemos las candelas que representan las candelas de conquistadores. You may now turn on your candles. Pueden prender su candela. Your candles are representing the light from the spirit of pathfinding. Sus candelas van a representar ser un conquistador. Your light has now been added to the others already burning. Tu luz se ha juntado con las otras que ya están alumbradas. These lights are burning brightly in your club, Estas luces están prendidas y brillando fuerte en nuestro club, in your church, en nuestra iglesia, in all of Calgary, en todo Calgary, in all of Alberta en todo Alberta and Canada, y Canadá, and around the world with the other pathfinders. y alrededor del mundo con todos los conquistadores. I solemnly charge you in the presence of these witnesses Ahora digo de frente de todos estos to let your light shine que su luz brille, before others in the Ah. spirit of pathfinding, que brille delante de todos en el espíritu de conquistadores, that they may see your good works que ellos puedan ver vuestras buenas obras and glorify your Father in heaven. y glorificar a Dios en el cielo. Ok. Ahora entonaremos el himno del conquistador. Le voy a pedir a todos que por favor se pongan de pie. Soy conquistador, fuerte y fiel, un ciego de Dios yo soy. Quienes marcharemos, sí, por la senda del deber. Mensaje tenemos que dar, verdad que libertará. Muy pronto el Señor Jesús vendrá. Let's bow our heads for prayer. Dear God in heaven, thank you so much for these pathfinders. Padre Dios en los cielos, te agradecemos tanto por estos conquistadores. Thank you for their commitment to their club and to you. Gracias porque se unen al club y a ti, Señor. Be with this new club and the directors and staff Quédate con este club, su director y sus consejeros instructores, as they serve you and share you with those that they come in contact with. mientras te sirven a ti y van en contacto a los demás, Señor. Be with us on this Sabbath day and thank you for being with us. Quédate con nosotros este sábado, Señor, y gracias por estar con nosotros. Amen. Amén. Entonces, así concluiremos. Le voy a pedir a todos los conquistadores que pongan sus candelitas en la mesa larga y después se pueden ir a sentar en sus asientos para que continuemos el programa.